Pues a las puertas del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, queremos reflexionar sobre su situación en el mundo laboral, especialmente complicado para las mujeres mayores de 45 o 50 años. Para ellas es aún más difícil conseguir un puesto de trabajo, precisamente sobre romper moldes y superar las barreras que impone la edad, para la campaña de este año que realiza esta casa, que ha puesto en marcha Radio Televisión Canaria. Vamos a saludar a Elvira Hernández Toledo, que es secretaria de Mujer, Juventud e Igualdad de Comisiones Obreras en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y también nos acompaña Begoña Barras, que es técnica en igualdad de la Oficina Técnica de Igualdad de UGT Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Realmente es verdad? ¿Hay problemas para la mujer cuando cumple más de 45 años, 50 años a la hora de buscar un puesto de trabajo? Bueno, lo cierto es que para las mujeres, si bien nuestra situación en el mercado laboral sigue todavía en condiciones de inferioridad con respecto a los hombres, pero efectivamente la situación es todavía más acuciante, por ejemplo, para efectivamente las mayores. A partir de que cumplimos 50 años, para las mujeres es mucho más complicado mantenernos en el mercado laboral o, en caso de quedar desempleadas, que nos vuelvan a contratar. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, porque en general en el mercado de trabajo está desde hace unas décadas para acá ese efecto del edadismo, el considerar que las personas ya no somos valiosas dentro del mercado de trabajo, cuando es todo lo contrario, porque hemos acumulado toda una experiencia. Entonces eso es más acuciante en el caso de las mujeres que de los hombres, y luego junto con eso también muchas otras mujeres, las jóvenes también tienen problemas de desempleo, las mujeres con discapacidad o diversidad funcional, las migrantes, que son unas de las que más precarias están en el mercado de trabajo. Y bueno, recientemente que hemos estado hablando de la brecha salarial de género, por ejemplo, si bien la brecha nos afecta casi a la totalidad de las mujeres, pero es evidente que nos afecta a unas más que otras, sobre todo aquellas que están en los empleos más precarios, los feminizados, y ahí resaltar una vez más, porque debemos hacerlo siempre, las que prestan los servicios de ayuda a domicilio, el empleo doméstico, es decir, toda una serie de sectores, o en la hostelería, las Kellys, las camareras de pisos, y entonces en esos casos esa brecha salarial se amplía muchísimo más. Claro, precisamente por eso esta casa Radio Televisión Canaria ha querido fijarse en el colectivo de mujeres mayores de 40, 45, bueno, casi de 40, ¿no? Porque cada vez ese edadismo en el ámbito laboral pues se hace para mujeres más jóvenes. ¿Cómo analizas esta situación? Sí, efectivamente, el edadismo nos afecta tanto a las mujeres jóvenes como a las mujeres mayores. Parece que las mujeres nunca tenemos la edad adecuada para tener una buena inserción con derechos en el mercado laboral. Existe una discriminación, una brecha salarial por edad, que las personas jóvenes entre 20 y 30 años cobran una media de 1.000 euros menos al año que personas entre 40 y 45 años, pero las mujeres, lo que estaba incidiendo Begoña, la discriminación múltiple, como la interseccionalidad de las discriminaciones, mujer, trabajadora, o muy joven o mayor, pero hacer hincapié en la situación que tienen las mujeres mayores, porque eso lastra la cotización de las pensiones. Entonces, al final, si se están contando los últimos años de la vida laboral de las mujeres en su base de cotización, estamos teniendo una brecha salarial, pero al final es una brecha en pensiones que en Canarias es de casi 300 euros menos al mes. Las pensiones que tienen las mujeres pensionistas, estamos hablando de pensiones de pobreza por debajo del salario mínimo interprofesional, y que están penalizando a esas mujeres que han trabajado a lo largo de toda su vida de forma remunerada y cuidando, que no se les ha reconocido. Y esa penalización de que los cuidados estén sobre nosotras es lo que hace que al final tengamos unas pensiones mucho más bajas. Claro. ¿Y cómo se ven esos peros que ponen a la hora los empresarios de contratar? ¿Dónde lo vemos? ¿En las entrevistas, o ya lo vemos en los anuncios cuando se busca cierto perfil, o en el día a día tú no te estás adaptando, por ejemplo, a las nuevas tecnologías? ¿Nos pueden poner algunos ejemplos prácticos? La discriminación comienza antes, es durante y después. Antes, a la hora de ver los currículums, hay unos sesgos que se descartan, incluso ya se están aplicando los algoritmos y están descartando. Hemos visto que la inteligencia artificial en los procesos de selección está descartando los perfiles de mujeres mayoritariamente. Es algo que tenemos que trabajar ahora para evitar que esa inteligencia artificial, esa automatización en las contrataciones, suponga una discriminación de los perfiles que se salen de la media, que hemos visto que tienen un mayor impacto. Entonces, por ejemplo, nosotras en la negociación de los planes de igualdad
hacemos esta formación en la selección, pero además una medida que solemos reclamar son los currículos ciegos, que no se haga la foto de la persona, ni la edad, sino que se le valore por sus competencias profesionales, por su formación de una forma objetiva. Claro, aparte de la implantación de esos currículums ciegos, que puede ser una opción, sobre todo con ese auge de la inteligencia artificial para leer currículum y ya descartar directamente por edad, también se puede bonificar a las empresas por contratar a personas, en este caso a mujeres también, pero a personas mayores de 45 y 50, porque también a los hombres les ocurre lo del edadismo, pero es mucho más evidente en el caso de mujeres, ¿no? Sí, de hecho esas bonificaciones existen, pero pocas empresas se acogen a ello, ¿no? Como decía Elvira, en los planes de igualdad tratamos de promover esto. También, por ejemplo, que tomen conciencia que esas bonificaciones se aplican también cuando, por ejemplo, se contrata a mujeres que están en situación de violencia de género o violencias sexuales, en desempleo. También hay una bonificación a las empresas que contraten, pero siguiendo el hilo de lo que estábamos hablando, lo cierto es que efectivamente esas bonificaciones están para fomentar esas contrataciones, pero no se hace uso de ellas, es algo que hay que promover más. Y en lo que hablábamos de la selección, también estamos tratando de concienciar de que ese dejar de lado a las mujeres está a veces previo a la selección en lo que es el reclutamiento. Es decir, cuando se buscan personas candidatas para que pasen luego el proceso selectivo, que es cuando empezaríamos currículum vitae y todo lo demás, hay un proceso previo, que es que tú necesitas reclutar personas que pasen por ese proceso selectivo. Y muchísimas veces, dependiendo de los sectores, no se cuenta con las mujeres en el reclutamiento, de tal forma que cuando tú tienes el conjunto de personas sobre las que vas a seleccionar, todos son hombres. Entonces, estamos tratando de concienciar también a través de los planes de igualdad de que como medida de acción positiva hay que actuar en el reclutamiento. Si yo soy una empresa de vigilancia y seguridad, soy una empresa de un plano industrial, soy una empresa de construcción y activamente quiero, porque debo, ir incorporando mujeres para equilibrar presencia de mujeres y hombres, entonces tengo que hacer una acción positiva en el reclutamiento. Tengo que ver, hasta ahora yo solo estoy teniendo candidatos hombres, entonces, ¿qué procesos pongo en marcha para llegar a que mujeres pueda incorporarlas al proceso de selección? No basta con lo que se pone a veces, que a igualdad de méritos se coja el sexo menos representado, porque si tú previamente no has reclutado mujeres, esas mujeres nunca van a estar para que tú apliques eso. Entonces, hay ahí toda una fase previa que queda invisibilizada, que también forma parte de los procesos de selección, que es ese reclutamiento sobre el que tenemos que estar ahora incidiendo para que haya un cambio. Sí, porque el problema no es solo para las mujeres que hemos iniciado este debate, mayores de 40, 45 años, 50, sino también para jóvenes que te sientas en una entrevista de trabajo, si estás casada, si no, si tienes hijos y si no, ¿no? Sí, todos esos sesgos siguen actuando. No, o sea, son discriminatorios, es decir, no es legal hacer eso. Todavía no lo sabemos, pero es que lo pone el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras. Pone que las personas no podremos ser discriminadas ni en el acceso al empleo ni mientras estemos empleadas. Y cuando dice no podemos ser discriminadas, enumera toda una serie de razones, entre ellas el sexo de las personas, claro, la orientación sexual, la procedencia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el que en las entrevistas se siga preguntando por estas cosas es algo que se sale fuera de la norma legal. Y a día de hoy, que la gente dice, claro, pero eso sucede en una entrevista de trabajo, ¿yo cómo lo voy a poder probar? Bueno, recordemos que grabar es un medio de prueba. O sea, yo puedo grabar toda aquella situación en la que estoy. No la puedo difundir abiertamente, pero si lo tengo que aportar como un medio de prueba ante la autoridad laboral, lo puedo hacer. Lo que está claro es que este asunto del edadismo, sobre todo con respecto a las mujeres, es un auténtico desafío para el mercado laboral español en general, no solo para el canario. Sí. También hay planes de recapacitación del personal. Es verdad que hay muchas empresas muy diferentes. No es lo mismo Radio Televisión Canaria que una empresa de construcción. Se me ocurre, donde hay un plan de igualdad, donde se puede recapacitar a las personas, porque entiendo que sería una de las maneras más adecuadas. De la formación continua para el empleo es muy importante, pero es que de media las personas trabajadoras y las mujeres trabajadoras en Canarias tenemos más formación. Las mujeres que incluso que los hombres. No es un problema de formación de las personas trabajadoras, es un problema del sector productivo que tenemos, de el monocultivo del turismo, del bajo valor añadido, de los salarios de bajo valor añadido, y hay que diversificar la economía y promover, acabar con los estereotipos en esa formación,
y acabar con esa discriminación. Una cosa que no entendemos, por ejemplo, una formación de grado medio profesional de electricista es equivalente a una formación de ayuda a domicilio, pero el electricista, que es una posición masculinizada con una formación equivalente, va a cobrar más que la persona cuidadora a domicilio, que va a cobrar menos porque es una profesión feminizada, y es eso lo que tenemos que ir combatiendo. Pues muchísimas gracias, Elvira y Begoña, por habernos acompañado esta mañana y dar luz a lo que está ocurriendo pues con las mujeres. Hemos visto que no solo mayores de 40, 45, 50, sino también cuando estamos comenzando en el mercado laboral. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias a las dos. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.